buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de la Cátedra Social de la Fundación La Caixa, bajo el título que pueden ver en pantalla de Entidades Sociales, reflexiones sobre su impacto y retos de futuro. Bueno, yo creo que hoy, además, con los tres participantes, nuestros tres ponentes son Belén Urosa, Carles Alginet y Alfredo Azabal, y en la cátedra con nuestro catedrático José Luis García Delgado, titular de la Cátedra Social y también de la Cátedra Económica de Fundación La Caixa, desde hace ya muchos años, desde 2005, que fue a finales de 2005 cuando empezamos, con un montón de sesiones, ¿no? Y que además, antes él me comentaba algunos de los trabajos que ya había hecho en tiempo, pero cuando vemos que aparte de catedrático de Economía Aplicada, es académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, probablemente lo que hablamos en el contenido de estas cátedras tiene mucho que ver también con la parte más moral, seguramente, y con la parte más de atención, sobre todo a aquellos que más lo necesitan, ¿no? Y el tema que hoy hemos escogido es un tema, creo que muy imbrincado con todo lo que es la acción que hacemos social desde la Fundación La Caixa. A primeros de los años 2000, más o menos por los años que empezaba la cátedra, hubo una reflexión interna dentro de Fundación La Caixa de que después de muchos años de haber hecho muchas cosas, de haber incidido mucho en centros donde la cultura se intentaba poner al alcance de todos, y un ejemplo es el centro en el que estamos, ¿no? Y toda la red de Caixa Forums y centros y exposiciones también itinerantes que hay por el territorio, empezamos también a ver que debíamos de ponerle más énfasis a los temas sociales, que cada vez serían también más necesarios y que estaban muy implicados en la construcción de una sociedad que fuese mejor, que fuese más justa, y que hacía falta, pues por tanto, tener actividad. Y en ese momento también hubo una reflexión sobre con qué modelo debíamos hacerlo, ¿no? Y nos pareció que lo que era más razonable era hacerlo precisamente a través de aquellos que ya estaban en el territorio cerca de esas situaciones de vulnerabilidad de las personas, y protagonizado por las entidades sociales, ¿no? Y fue una decisión de no duplicar redes que ya existen, de dejar que esa intervención más directa se hiciese desde las entidades, y eso ha hecho pues la participación de un montón de entidades en las acciones que hacemos de manera habitual. En alguna de las cosas que hemos visto en sesiones anteriores, hoy es la octava desde que empezamos con estos contenidos sociales, hemos hablado de temas como la pobreza infantil, un tema en el que tenemos cerca de 500 entidades en toda España, entidades sociales trabajando. Tenemos temas como la incorporación laboral, que también vimos prácticas de incorporación laboral, que también estamos en más de 400. O temas como son las convocatorias sociales, que hoy conectan bien también con una parte de lo que representa las entidades sociales, pues a temas como las convocatorias sociales que tenemos. Cada año se nos presentan casi 5.000 proyectos de otras 5.000 entidades, ¿no? Y acabamos subvencionando cerca de 1.400. Si hacemos una mirada histórica, diríamos de las 30.000 entidades que conformarían el tercer sector de acción social, contamos que 2/3, unas 20.000, en algún momento se han presentado estas convocatorias, que están muy cerca de cumplir 25 años, y que de todas ellas, unas 8.000 en algún momento ya han tenido algún proyecto. Por tanto, nuestra relación precisamente con las entidades del tercer sector es una relación amplia y una relación de contenido, ¿no? Y conectando también con lo que estamos hablando, con un contenido que es científico, el que queremos también contar. Ese es el otro eje que también se decidió en aquel momento, que debía de estar en la manera en cómo impulsábamos los proyectos, ¿no? Que el contenido académico, el contenido que nos viene de gente experta, gente de universidad, gente preparada, ayudaba a que pudiésemos diseñar maneras de actuar pues que fuesen eficientes, que realmente estuviesen repercutiendo y ayudando a las personas que lo necesitaban, y que de alguna manera fuese la suma, juntamente con las entidades del tercer sector, para mejorar la actuación que hacemos entre todos, ¿no? Estas entidades del tercer sector representan pues toda esta parte que desde la sociedad civil
se hace para tener una sociedad mejor y es un gran activo que tiene la sociedad española. Yo creo que muy presente en todas las comunidades y que complementa muy bien toda la actuación que hace la Administración para conseguir precisamente estar cerca de aquellas situaciones de necesidad que se nos dan por todo el territorio. Por tanto, el tema es un tema, yo creo que muy coherente con todo aquello que estamos realizando. Y los ponentes también. Los ponentes, yo creo que son 3 ponentes que seguro que nos van a interesar a todos. Belén Urosa, como vicerrectora de alumnos y alumni de la Universidad Pontificia Comillas, etcétera. Yo creo que luego el profesor ya les explicará algo más de sus currículums, pero con Belén tenemos también una relación amplia desde hace años. Nos ha ayudado precisamente en esto que decíamos, en cómo mejoramos lo que podemos hacer en cada tipología de actuación, mucho desde lo que es la pobreza infantil y la acción con la infancia, ¿no? Y también en genérico en lo que representan las convocatorias de proyectos, puesto que también esa mirada del tercer sector muy completa yo creo que nos va a dar mucha luz sobre lo que hoy estaremos hablando. También está Carles Alginet, Carles, que también de muchas cosas que es, una de ellas es el director de la Cátedra de Innovación Social de la Universidad de Lleida, y aparte de ese conocimiento académico, Carles le añade un conocimiento también muy especial desde una posición que ha tenido en tiempo cercana a la Administración, pues dirigiendo los servicios sociales de un ayuntamiento como Lleida, ¿no? Y esa proximidad también en lo que necesitan las personas, combinado con ese conocimiento de métodos de intervención, también nos está ayudando en muchas cosas y en este último tiempo en cómo vamos definiendo precisamente estas convocatorias sociales y cómo conseguimos siempre tenerlas pues al último nivel conceptual, por lo menos, de aquello que se necesita, ¿no? Y la tercera persona que nos va a hablar se trata de Alfredo Azabal, también larga trayectoria de Alfredo. Yo de Alfredo destacaría que hemos hecho cosas conjuntas desde hace muchos años, ¿no? Siempre con un entendimiento yo creo que muy importante, porque es una persona, yo creo que intelectualmente, de las que se encuentran pocas, seguro, ¿no? Pero que además tiene, entre, como decíamos, muchas cosas, un gran valor, puesto que ha llegado un momento de su vida profesional que decidió no seguir con la vida que estaba teniendo y dedicarse a ayudar. Si decimos que las entidades sociales lo que están es ayudando a situaciones que personas lo necesitan, él es un magnífico ejemplo de una persona que pone su conocimiento pues a ayudar a aquellas cosas que se necesitan, colabora con nosotros y con otras instituciones, ¿no? Y aporta algo que desde la mirada de haber estado durante años en el sector privado, ayudando a muchas empresas a cómo podían funcionar, le aplica también toda esta lógica, consiguiendo pues que mejoremos todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, también con las convocatorias que nos ayuda, pero también con muchas otras actuaciones. Y creo que la visión que nos puede dar, una visión desde esa mirada de lo que el sector está hoy en día está atendiendo y sobre todo de los retos que tiene, yo creo que nos pueden también ayudar a ver, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Qué impacto tiene, pero también esos retos de futuro que nos parece que van a ser seguro de agrado de todos ustedes. Solo para acabar, agradecerles una vez más que nos estén acompañando en esta última sesión antes del verano de la cátedra. A mediados de septiembre ya les enviaremos el contenido, pero reprenderemos estas sesiones. Y nada, les dejo con los ponentes, que es lo que hemos todos venido a escuchar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. También muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, a quienes están aquí presencialmente y a quienes nos siguen también a distancia. Muchas gracias. Diciéndolo al modo economista, especialmente hoy, ya a comienzos de julio, estación veraniega, los costes de oportunidad que decimos los economistas, conforme avanza el calendario, van subiendo, ¿no? Van incrementándose. Así que, de verdad, muchas gracias.
Bueno, Marc Simon les ha dicho lo fundamental y por tanto yo puedo ser muy breve en lo que también en mis palabras introductorias. Respecto del tema, yo creo que ha quedado muy claro. Déjenme únicamente decirles algo que en alguna otra ocasión también he subrayado, cuando hace bastantes años ya tuve ocasión de dirigir un amplio grupo de trabajo sobre aspectos económicos del tercer sector, de las entidades del tercer sector, las cuentas del tercer sector en España, la economía social en España, las cuentas de la economía social, el tercer sector en España. Subrayaba yo muchas veces, convencido, ¿no?, después de haber dedicado años al tema, que dígame, diciéndolo de forma muy coloquial, dígame usted qué preferencia, qué atención, hasta cierto punto, qué centralidad le da al tercer sector de su economía, y le diré qué grado de sociedad abierta tiene, qué grado de avance tiene su economía, entendiendo por sociedad abierta aquella que crea y promueve condiciones de desarrollo personal de cada una de las personas, de cada uno de los ciudadanos, y por economía avanzada la que consigue, además de ciertos niveles de renta por habitante, sobre todo la que consigue ciertos niveles de cohesión social. Ahí está el tercer sector, ahí el papel del tercer sector, cuantitativa y cualitativamente, es fundamental, ¿no? Participantes, ya lo ha dicho además estupendamente Marc Simon, no puedo yo decirles nada mejor, Belén, Carla, Alfredo, únicamente repasando sus currículos correspondientes, encuentro dos complementariedades y hasta cierto punto dos coincidencias también. Se lo digo así muy rápidamente, en vez de enumerar a cada uno, digamos, sus trayectorias, largas trayectorias, profundas trayectorias también en intensidad y en calidad, ¿no? Dos complementariedades. Hasta cierto punto lo que nos van a contar es complementario en el sentido de que, muy coloquialmente, el qué entendemos por entidades sociales del tercer sector, el cómo actúan, el método, la metodología, y para qué, en definitiva, ¿no? Esto de un enfoque, decíamos, un enfoque sectorial, de qué estamos hablando, un poco el perímetro del sector y un poco su composición, cómo se trabaja, quién es ahí el conjunto de entidades que forman ese universo, y el para qué, en definitiva, por lo menos algunos de los para qués. Y entonces esa cartografía de la vulnerabilidad, ¿no? Ese mapa de la vulnerabilidad, digamos, como objeto también a su vez preferente dentro del tercer sector. Primera complementariedad, les he dicho dos complementariedades. La segunda complementariedad es un poco la óptica de análisis, pensando, repasando un poco los orígenes formativos o digamos, el contenido formativo de cada uno de nuestros ponentes. Pedagoga, psicólogo, economista. Bueno, son tres enfoques estupendos, complementarios para un sector que efectivamente, desde la perspectiva de la pedagogía, tiene mucho que desentrañar, desde la perspectiva, desde luego, de la psicología y desde el punto de vista de la economía. Y dos coincidencias, les decía, y ya termino. Las dos coincidencias, las dos me importa mucho subrayar. Una, a los tres les une, coincidencia, a los tres les une, habiendo partido de posiciones distintas, digamos, en el estudio y en la práctica de su dedicación al tercer sector, a los tres les une una dedicación vocacional, ¿no? Y cuando digo dedicación vocacional al estudio y en términos de práctica profesional, dedicación vocacional entiendo intensidad, continuidad y sobre todo compromiso, ¿no? Es un tipo de trabajo que no se puede hacer sin un contenido de compromiso personal, ¿no? Y yo creo que, repasando sus respectivas trayectorias, Belén, Carla, Alfredo, hay un compromiso personal, no solo hay continuidad, intensidad en el estudio, en la práctica profesional relacionada con el tercer sector, sino también esa dimensión de compromiso, ¿no? Dimensión de compromiso que en definitiva es fundamental
es un poco eso, lo marcábamos, lo decía muy bien Marc Simon, ¿no? Digamos, esa dimensión moral que tiene un poco todo lo que es el trabajo y la actividad dentro del tercer sector. Tiene un contenido económico, un contenido social, etcétera. Tiene un contenido también, una dimensión moral, ¿no? A través de una sociedad mejor y personas que estén en mejores condiciones. Y la otra coincidencia, y ya termino, pues está claro, estamos hoy aquí, lo ha subrayado también Marc Simon, los tres, desde lugares distintos y con procedencias distintas, pues acaban confluyendo en esta gran plataforma de programas sociales que es la Fundación La Caixa, ¿no? Realmente espectacular los datos, que siempre que los oigo en un sentido u otro, digamos, vamos, unos u otros datos que impresionan, ¿no? El número de entidades a los que la Fundación La Caixa, a través de sus programas sociales, atiende, acompaña, complementa, etcétera. Entonces los tres acaban, digamos, desde sitios distintos, confluyendo afortunadamente esto porque aportan su talento, su dedicación, su compromiso, como les decía, digamos, a estos buenos programas de la Fundación La Caixa. Y nada más, de nuevo, muchas gracias. Ya verán ustedes, los tres ponentes van a hacer un ejercicio de autodisciplina, porque cada uno de ellos, el tema que va a tratar, perfectamente podría ser objeto de una única exposición a lo largo de toda la sesión, de 1 hora, 3/4 de hora, 50 minutos, van a autoobligarse ellos en 10 minutos, 10, en el caso de Belén 15 minutos, para dejarles a ustedes precisamente, digamos, para dejarles a ustedes después margen para un coloquio con aquellos de ustedes que quieran tomar la palabra. Así que de verdad, muchas gracias y muchas gracias a los ponentes. El orden me parece que es... Empieza Belén, muy bien. Que decíamos el qué, ¿no? Después el cómo y finalmente el para qué, ¿no? Bueno, buenas tardes y gracias por estar escuchándonos esta tarde a los tres. Esperemos que sea de su interés, de verdad, porque para nosotros lo es y de corazón. Bueno, yo voy a hablar del qué. Y en este caso, hablar del qué es definir un poco cuál es el tercer sector y definirlo desde el lado que ya está definido en la ley. Hay una ley del 2015 que habla precisamente del tercer sector, de las entidades de acción social, y que las define como lo que ven en la pantalla, como entidades que tienen un carácter privado, pero que tienen una iniciativa, en principio, ciudadana y social, o sea, un interés de hacer algo juntos, que de alguna manera se estructuran para poder tener un fin de interés general y que no tienen ánimo de lucro y, por tanto, se dirigen a trabajar para mantener los derechos civiles, económicos, las condiciones sociales y culturales de aquellos colectivos o poblaciones que pueden estar en una situación más vulnerable y que, como terminan diciendo la plataforma, que después de la ley, se estructuró como plataforma de ONGs del tercer sector de acción social, bueno, pues intentan de alguna manera ir y dirigir su actividad hacia la cohesión y la inclusión de estos colectivos que pueden en principio ser vulnerables, pero que intentamos entre todos garantizar su bienestar. Les voy a dar un poco la fotografía de cómo es el tercer sector en este momento. Como ven ahí, los datos que aportan son bastante interesantes en cuanto a la presencia que tiene este sector en nuestra sociedad. En este momento hay, con datos que están recogidos en el 2022, alrededor de 28.000 entidades que trabajan en el tercer sector en cuestiones específicas de acción social. Como ven, no es un sector pequeño, es un sector grande en el que trabajan 528.000 trabajadores, de los cuales el 70% en esta presencia social suele haber una preponderancia de mujeres más que de hombres, pero un 70% son mujeres y representan en el total de empleados del Estado español el 3,2%. Bueno, más de 1 millón de voluntarios trabajan en estas 28.000 entidades en colaboración y apoyando la acción que se lleva a cabo en estas entidades del tercer sector. Y esto significa que, de alguna forma, entre todas ellas están atendiendo
acciones de atención, que no significan personas individuales, sino un conjunto de acciones que se dirigen a estas personas de colectivos con mayor grado de vulnerabilidad, 47,8 millones de actuaciones al año. Como ven ustedes, el trabajo, desde luego, no falta en este sector. Representan el 1,45% del PIB, o sea, una importancia económica también para el país, 17.500 millones de euros. Y el 76% lo componen asociaciones, que es el tipo de entidades del tercer sector más numeroso, seguidas de las fundaciones, que son el 17%. Esto de ser asociaciones o fundaciones en su mayoría, pues también implica acciones que tienen que ver con la dedicación hacia lugares diferentes y una forma de organizarse y de utilizar recursos también distinta. La asociación un poco se basa en un interés conjunto y compartido de hacer cosas de cara al trabajo en un colectivo determinado en general, y las fundaciones, como bien saben, lo que ya disponen es de una cantidad económica que hay que utilizar en función de los objetivos del fundador correspondiente para acciones concretas. Y esto significa que pues, también su estructura y su manera de gobierno va a ser un poco diferente. Bueno, en general tenemos que entidades muy diversas, entidades que van desde pues muy especializadas y de tamaño en cuanto a los recursos que manejan pequeño ante instituciones bastante grandes en nuestro país. Como ven, el 58% aproximadamente tienen unos ingresos menores a 30.000 euros, pero suelen aprovecharlos muy intensamente. La importancia del sector no tiene que ver tanto en este tamaño de volumen de recursos o de ingresos que reciben, sino más a veces en una acción especializada o una actividad un poco más global. Bueno, en general manejan financiación pública el 41%, privada el 26% o propia el 33%. Si nosotros nos pasamos a ver cuáles son las actividades que con mayor frecuencia se dan en estas entidades, las podemos clasificar en dos entornos. Actividades que tienen que ver con el acompañamiento y la intervención social y actividades de incidencia política y social. Aquí va habiendo un cambio hacia las primeras, o hacia una mayor frecuencia nos encontramos con las actividades del primer tipo y van disminuyendo un poco más las de segundo tipo. Pero para cada una de las entidades, en general, si nosotros hemos preguntado a las entidades, se preguntó en el barómetro que se estableció del tercer sector en el 22, pues sabemos que un 21,4% de las entidades hacen acciones que tienen que ver con la intervención socioeducativa, independientemente de que sean de salud o de otro tipo, de tiempo libre o de educativas, etcétera. O sea, tienen que ver más con que hay una acción concreta en la entidad. El 21,4% hacen acciones de intervención socioeducativa. De ocio y tiempo libre el 17,9%, de orientación jurídico laboral el 15,5% y el acompañamiento social el 14,8%. Yo quiero resaltar un poco esto porque todas ellas hacen acompañamiento social, pero específicamente aquí pueden estar aquellos que hacen una labor más de acción social relativa a una actividad de trabajo social directo con los diferentes usuarios de los servicios que están atendiendo. En cuanto a las actividades de incidencia política y social, la gran mayoría, el 80,8%, hacen campañas de sensibilización en función de la temática que se trabaja en la entidad, promueven el voluntariado, la ayuda mutua, la participación social, el 41,9%, la denuncia y la promoción de derechos, el 32,1%, y la interlocución con el sector público y otros agentes, el 20%. Esto es un poco el panorama de las actividades que realizan en estas entidades, 28.000 aproximadamente, que componen el tercer sector en España. Como ven ahí, clasificadas un poco por el volumen de ingresos, pues la gran mayoría, casi el 80%, lo podemos encontrar en entidades que tienen un volumen de ingresos menor a 300.000. Ya he dicho que esto no es lo importante, porque lo importante realmente es lo que se hace con el dinero que se dispone, con los recursos que se disponen. Y algunas que son con ingresos pequeños hacen un impacto en colectivos determinados de un valor impresionante. Les voy a hablar un poco de los retos que tienen como entidades. Todos mis compañeros van a hablar también de retos, vamos a hablar todo el rato de retos, pero es verdad que mi mirada va a ser retos hacia la entidad. O sea, ¿qué
mirando la entidad, qué tienen que hacer las entidades un poco que tienen en el panorama para no quedarse atrás e ir hacia lo que va a venir. Y yo he intentado entresacar 5 principales retos, aunque podríamos estar hablando de muchos retos, sobre todo si ustedes pertenecen, seguro que muchos de ustedes están en entidades de este tipo y seguro que por su cabeza pasan no solo 5, sino bastantes más. Yo voy a intentar sintetizar en estos 5. Mantenimiento de la identidad de la entidad, sostenibilidad económica, especialización y trabajo en red, transformación continua para responder a nuevos desafíos, sostenibilidad medioambiental y transformación digital. Es muy importante, cuando tenemos una entidad del tercer sector, que no se olvide nunca de dónde surge, cuál fue su espíritu fundacional que la hizo ser entidad, una asociación o una fundación. Porque hay veces que durante el recorrido de años en estas entidades se van transformando los intereses, a veces un poco maleándose o moviéndose hacia la posibilidad de conseguir recursos generalmente económicos. Y hay veces que se puede desdibujar lo que es realmente el interés inicial que tiene la entidad. La entidad tiene una identidad propia que tiene que saber mantener y enriquecer y casi presumir de lo que es con respecto al resto de entidades que pueda haber en el sector o incluso en el territorio donde está. Debe de poder defender en lo que se basa su principal acción o principal finalidad u objetivos, que fue precisamente aquello que aparecieron en las actas fundacionales de las asociaciones o de las fundaciones, ¿no? No nos tenemos que desdibujar ni ir hacia lo que sería una prestación más de servicios. Las asociaciones en general surgen con una intención altruista y generosa de poder hacer el bien hacia un determinado colectivo que tiene unas necesidades específicas. No podemos desdibujar eso y responder más a los intereses objetivos de algunas convocatorias que pueden darnos recursos suficientes para vivir, pero estaríamos transformando la entidad hacia lugares donde quizá desde los orígenes no teníamos ninguna pretensión de ir. Debemos de ser firmes y mantener esta identidad, este espíritu fundacional. Bueno, nosotros, de alguna manera, el tercer sector, estamos complementando la acción que tiene que tener el sector público y existen unas necesidades no cubiertas por el sector público y el tercer sector, precisamente, lo que hace es intentar complementar esas acciones que desde los servicios públicos se intentan dar a toda la población, pero no necesariamente terminan de cubrir bien, tanto en el ámbito social como en el educativo como en el sanitario. Ahí es donde está la importancia de las entidades del tercer sector y de su trabajo en coordinación, no solo con la administración pública, sino también con otras entidades del tercer sector o entidades también privadas. Obviamente, los recursos generales que disponen provienen de fuentes de financiación diversas, pero nosotros tenemos que recordar que ellos tienen que hacer una acción que de alguna manera, aunque muchas de ellas se sostengan con fondos privados o con el dinero obtenido a través de las convocatorias públicas, atiendan a precisamente los objetivos que tienen programados, ¿no? La acción esta complementaria de cubrir necesidades no cubiertas por los servicios públicos. Seguramente si ustedes pertenecen a entidades del tercer sector pensarán que este es el reto mayor, la sostenibilidad económica, el poder seguir manteniendo abierta la asociación, la fundación, la ONG que hemos montado. Realmente hay veces que estamos demasiados dependientes de una única fuente de financiación y para poder hacer realmente una visión de futuro tenemos que intentar buscar diversas maneras de financiación. Tenemos que diversificar los financiadores que nos pueden dar los recursos necesarios para hacer bien nuestra actividad. Independientemente de los ingresos y del tamaño que puedan tener, esto es un problema que tienen todas las entidades del tercer sector y quizá el primer reto que tienen cuando abren la puerta por la mañana. Y esto es algo en lo que nosotros tendríamos que trabajar también para ver que la diversidad de financiaciones pueden contribuir positivamente a lo que es la sostenibilidad económica. No tenemos que perder de vista algo que aparece ahí en último lugar, que es la internacionalización, porque muchas de las veces
Precisamente tenemos a disposición convocatorias que se salen de nuestro país y que no estamos aprovechando bien. Este es un reto que tienen que, de alguna manera, también tener en cuenta este sector, porque de ahí pueden conseguir recursos que puedan hacer que esta sostenibilidad económica se puede dar con una mayor holgura, ¿no? Aquí tenemos que estar barajando una doble vida, ¿no? La mucha especialización en una determinada acción con el trabajo con otros en un territorio determinado, trabajar en red. Este es el futuro que nosotros tenemos que abordar, ¿no? La entidad del tercer sector tiene que saber dónde se sitúa. Normalmente una especialización pura, que es hacia donde vamos, complementada con el trabajo coordinado y en red en el territorio, hará que su sostenibilidad sea además mejor. O sea, nuestra mirada no puede ser una mirada independiente, sino una mirada colectiva con el resto de las entidades, para dar una intervención integral a aquellos colectivos que atendemos. Nosotros tenemos que transformarnos de forma continua y esto hablará Carles después en cuanto a la parte metodológica. Tenemos nuevas necesidades que atender, pero también nuevas maneras de atender esas necesidades y no nos podemos quedar atrás. Vamos hacia la profesionalización, hacia la mayor profesionalización, sobre todo en aquellos trabajadores que están con nosotros trabajando en las entidades, colaborando con la gran masa de voluntarios que hacen una labor sine qua non. Podríamos seguir adelante. 1 millón de personas trabajando a favor del tercer sector son muchas personas. Y por último, la parte que tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental y con la digitalización. Parece que son como dos eslóganes, ¿no? Tenemos que ser medioambientalmente sostenibles y además tenemos que ser digitales. Bueno, aquí tenemos que hacer una revisión hacia nosotros, ¿no? Hacia las posibilidades que tenemos de poder atender nuevas necesidades que se producen por la destrucción un poco del medio ambiente y también trabajar a favor de justamente esto que tenemos que mantener, que es lo que nos rodea, ¿no? El medio ambiente en general. Tenemos que saber dar respuesta a eso, sabernos nosotros sostenibles ecológicamente y utilizar la digitalización para no solamente atender lo que serían nuevos servicios que podemos tener en funcionamiento o nuevas actividades que podemos tener en nuestras entidades, sino además saber llegar a otros que a lo mejor quedan un poco más lejos. Desde luego, la digitalización es una de las herramientas fundamentales si queremos tener una mirada que sale de España hacia otros países que nos rodean, hacia la internacionalización y el trabajo en colaboración no solamente territorial de nuestro ámbito corto, sino también de lo que es un espacio mucho más amplio, internacional y el mundo. Bueno, este es un poco el foco y la foto de lo que son las entidades del tercer sector en nuestro país. Yo espero que por lo menos tengamos esto para poder seguir complementando con mis compañeros. Muy bien, Carles. Muy bien, muy ajustada en hora, perfecto. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Fundación La Caixa, a la cátedra. Bien, yo voy a hacer una presentación sobre cuáles son los paradigmas que tenemos y hacia dónde vamos en la atención a las personas, en atención a las personas que estamos atendiendo desde las entidades del tercer sector. Bien, cuando hablamos de paradigmas, nosotros planteamos tres formas, ¿no? Empezamos con el paradigma, con la idea de ayudar, y ahí es cuando empezamos todas las entidades, sobre todo a principios de los años 50 en nuestro país, que van yendo hasta nuestros días, pero que van desapareciendo, que esta idea de las necesidades básicas, ¿no? Tenemos entidades que lo que hacen es ayudar a las personas, desde un paradigma de la exclusión y la segregación, ¿no? Y aquí nos aparecen, por ejemplo, en los años 50 y que se van cerrando en los años 80, ¿no? En nuestro país, de las grandes islas de personas con la maternidad, centros para discapacitados, centros para personas mayores, ¿no? O los grandes centros de atención para personas con enfermedad mental, ¿no? Los grandes manicomios en aquella época, ¿no? Elementos que intentamos sacar a la población, excluirlas del sistema y, por tanto, lo que nos interesa es dar
una atención centrada en los servicios, ¿no? Lo importante es la atención en los servicios, ¿no? Grandes centros, grandes comunidades, aisladas de la comunidad. Este es un paradigma que lo que pretende es ayudar a las personas, ¿no? Ayudar a las personas, que luego veremos un poquitín más cómo es este proceso. Posteriormente entramos en el paradigma ya en los años 80 y hacia principios del siglo XXI, de lo que nosotros le llamamos el paradigma de la asistencia, ¿no? ¿Vale? Intentamos dar la seguridad a las personas, ¿no? Y empezamos a buscar espacios ligados a la integración, ¿no? Nos aparecen nuevos retos, que luego hablará Alfredo, como la migración, como las personas sin hogar, como la pobreza, ¿no? E intentamos integrarlos, ¿no? Y para esto empezamos a hacer acciones de cerrar los macrocentros, ¿no? Y empezamos a cerrar las grandes instituciones que habíamos abierto, y cerramos los centros de menores, cerramos los grandes centros psiquiátricos, vamos cerrando, y empezamos a los centros de personas con discapacidad, ¿no? Y empezamos a lo que nosotros le llamamos el modelo de centrado en los profesionales. Aparecen nuevas profesiones en nuestro país, los educadores sociales, los trabajadores sociales, los integradores sociales, y llenamos en nuestro país de grandes profesiones que a veces, sinceramente, entre ellas tampoco saben muy bien delimitar cuáles son sus funciones, pero sí que intentamos hacer un boom de profesionales, ¿no? Profesionales siempre especializados, tanto desde la formación profesional como desde los centros universitarios, para llegar a lo que estaríamos en este momento, ¿no? Hemos cubierto las necesidades básicas, o estamos cubriendo las necesidades básicas, las de seguridad de las personas, y nos vamos a buscar necesidades de autorrealización. Vamos a decidir acompañar a las personas, ¿vale? Y vamos a intentar que las personas, luego intentaré ampliar todos estos temas, sean el motor de sus vidas, ¿no? Ya no es lo que dice la orden religiosa, lo que dice los principios de mi fundación, ya no es lo que dicen los profesionales, sino lo que es qué quiere la persona, ¿no? El modelo se basa en la atención a las personas, ¿no? ¿Qué quieren ser las personas, ¿no? ¿Qué quieren ser en su futuro, ¿no? En su momento vital, ¿no? Yo a mis estudiantes de grado siempre les digo que la pregunta que tienen que hacerse cada día cuando se levantan es ¿qué quieren ser cuando sean mayores? Teniendo en cuenta que uno es mayor cada día, y por lo tanto es este proceso de yo tengo que conducir mi vida. Y ahí tenemos que trabajar todo la vida autónoma, ¿no? Y un aspecto muy importante es cómo la comunidad trabaja esta vida autónoma, ¿no? Cómo la comunidad acepta a estas personas para poder hacer este proceso de inclusión, ¿vale? A diferencia de la integración, la inclusión es como la comunidad es un elemento clave en este proceso de la atención centrada en las personas, y también centrada en las relaciones de esas personas, ¿no? Que es un elemento que cada vez estamos trabajando más. ¿Qué pasa? El modelo de ayuda de necesidades básicas es este modelo espiral, ¿vale? Nosotros, las personas siempre están en un mismo círculo, ¿no? Y no consiguen salir de este círculo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen capacidad para decidir sobre su vida, ¿no? Yo les ayudo, ¿vale? En lo que yo pienso que ellas necesitan, en lo que yo creo que ellas van a necesitar, ¿no? Y ahí intento crear un círculo de dependencia de estas personas, ¿no? Ayudamos, pero muchas veces ayudamos para que no salgan del círculo, porque no les damos ninguna vía de escapatoria, ¿no? Este espiral no da salida a las personas. El segundo nivel que he explicado, el de la asistencia, da una seguridad, y ahí tenemos un doble espiral, ¿no? Las personas empezamos a intervenir por un colectivo, salimos y lo que hacemos es traspasarlo a otro colectivo profesional, pero siempre intentamos esa situación de no dar oportunidad de salida a las personas, ¿no? ¿Vale? Nos vamos traspasando, ¿no? Es el trabajo en red malentendido, ¿no? Que no salgan del sistema, que no desaparezcan del sistema, ¿no? Y siempre intentamos que los profesionales sean la parte importante del proceso. Y esto nos implica a un tercer nivel, ¿vale? El tercer nivel es el tercer nivel que hemos explicado antes de la autorrealización, ¿vale? Y ahí tenemos una espiral que, fíjense, tiene una salida. Es cuando yo intento que la persona tenga una vida autónoma, tenga una vida en comunidad,
tenga una vida de autorrealización que le permita ser capaz de tomar sus propias decisiones, sea capaz de poder planificar su vida, ¿vale? En los otros dos modelos, el profesional, la institución, le planifica su vida, ¿vale? Ahí, en nuestro proceso, es que la persona tenga esta capacidad de mejorar, de progresar en todo su proceso. A veces, evidentemente, tenemos que tener primero un proyecto de ayuda, ¿no? Y luego tenemos que tener un proyecto de asistencia. Pero nuestro objetivo final siempre es que las personas crezcan y salgan del bucle, ¿no? Lo que dicen muchas personas y algunos de los proyectos de la Fundación, romper el círculo de la pobreza, ¿no? Es decir, que la espiral tenga una salida, ¿no? Y si puede ser, no, si puede ser, tiene que ser siempre para arriba en este proceso. ¿Cómo lo hacemos esto, no? Este espiral, ¿vale? Tenemos que trabajar desde la inclusión desde la igualdad de oportunidades. A mí me gusta decir que todo el mundo tiene derecho a otra oportunidad, no una segunda oportunidad, sino otra oportunidad. También es decir que todo el mundo tiene el derecho a equivocarse y los profesionales, las entidades sociales, tenemos que acompañar a las personas en su error, ¿vale? Y está prohibido decir la palabra y ya lo veíamos venir, ya sabíamos que pasaría. No, no, no. El proceso es yo te voy a acompañar en tu proyecto de vida. Y por lo tanto tenemos que hacer una comunidad accesible, tanto desde un punto de vista físico, cognitivo, sensorial y emocional, ¿vale? Basado, luego hablaremos en la empatía y en todo este proceso. Y en una mejora del bienestar. Nuestro objetivo es que las personas vivan mejor, ¿vale? Que las personas tengan una vida con significado, ¿vale? Y esto lo haremos con las emociones positivas, con el compromiso social, no solo de las entidades, sino también de las personas y con las relaciones sociales. El profesor Yanguas en este mismo espacio hablaba siempre de que las personas mayores tienen que tener una vida con significado. Todas las personas tienen que tener una vida con significado, ¿no? ¿Vale? Porque esto es lo único que les va a permitir poder mejorar su bienestar y su capacidad de atención social. Una vida autónoma y en comunidad, ¿no? Y por lo tanto tienen el derecho a ser ciudadanos, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a formar parte de una comunidad, ¿no? A formar parte de un proceso comunitario, a formar parte de una red comunitaria de apoyo, ¿vale? Y por lo tanto es tan importante el trabajo en red complementario. Las entidades tenemos que tener muy claro que es imposible llegar nosotros solos a todas las personas, a todas las vulnerabilidades. Por lo tanto, es importante compartir y facilitar el proceso con otras entidades que nos ayuden a esto que ahora está tan de moda, que es la interseccionalidad, ¿no? Que nos ayuden en este proceso de poder trabajar desde todas las visiones, desde una visión holística de todas las personas. Y por lo tanto tenemos que hacer un acompañamiento centrado en las personas. Y el acompañamiento tiene que ser lateral. Quien marca el ritmo es la persona, no es ni el profesional ni la entidad, ¿no? Acompañamiento lateral es este acompañamiento que está al lado de las personas, ¿no? Y le habla de sus capacidades, le habla de sus apoyos autodirigidos, ¿no? Que la persona pueda decidir quién, cómo y cuándo quiere que esté a su lado, ¿no? Que le transmita unos valores, ¿no? No unas competencias, no unas obligaciones, sino unos valores, ¿no? ¿Vale? Y esto conseguiremos o intentaremos que la persona sea el agente de su propio cambio y de su forma de poder actuar. Por lo tanto, para facilitar este proceso de inclusión, tenemos que tener tres aspectos que ya ha comentado mi compañera anterior, la Belén, y que también hablará luego el Alfredo, ¿no? La tecnología social, las habilidades interpersonales de los profesionales y nuevos modelos de organizaciones. La tecnología social nos tiene que facilitar esta vida autónoma. ¿Cómo? Localizadores para personas dependientes. La persona puede ser autónoma si tiene una forma que nosotros podemos monitorizarlo, que nosotros podemos saber dónde y con quién está, ¿no? Y esto es una forma de dar autonomía a las personas. Por lo tanto, tenemos que dar también apoyos a las personas sin hogar, facilitándoles aplicativos que les permitan tener su documentación, aplicativos que les permitan saber de dónde vienen, ¿no? Que esto es muy importante. Domóticas en las residencias, en las casas particulares, estos elementos para que la gente pueda vivir
en su vivienda, pueda vivir en su propio hogar, ¿vale? Y, por lo tanto, esta robótica, esta tecnología para luchar contra la soledad no deseada, tanto de la gente mayor como de los jóvenes, que también son una de las causas más importantes en este momento de preocupación social. ¿Qué tenemos que tener? ¿Qué habilidades tenemos que tener los profesionales hoy en día, ¿no? ¿Vale? Pensar en las capacidades de las personas, no en las limitaciones, ¿vale? Cuando yo pienso que una persona no lo sabe hacer y se lo transmito, la persona no mejora. Bueno, por tanto, es muy importante tener un paradigma desde la psicología positiva que piense más en las posibilidades que en las imposibilidades, ¿vale? Desarrollar un vínculo positivo, y ahí están todos los límites positivos, toda la acción. La escucha activa, ¿no? ¿Vale? La empatía, ¿vale? La asertividad, ¿vale? Y también tenemos que tener unos profesionales que se sepan cuidar a ellos mismos. Si yo no estoy bien conmigo mismo, difícilmente podré atender, acompañar a las personas que están peor que yo. Y por lo tanto, trabajos de supervisión, de atención personal, de rigor personal también son muy importantes. Y acabo. Pero también tenemos que tener unos nuevos modelos de organización, ¿de acuerdo? Una organización centrada en las personas, que esté al lado de la comunidad y que facilite las relaciones interpersonales. En este momento en el País Vasco se empieza a hablar ya del paradigma centrado en las relaciones, en cuidar a las personas, cómo la comunidad cuida a las personas, ¿no? Cómo somos todos capaces de tener un elemento que nos cuide. Entidades, como he dicho anteriormente, que planteen el trabajo en red. Yo no puedo hacerlo todo, ¿vale? Tengo que buscar entidades que me faciliten procesos de inclusión para las personas. Por lo tanto, tengo que tener una visión comunitaria y relacional basada en el liderazgo organizacional, ¿no? ¿Vale? No tengo solo que dirigir y gestionar, sino que tengo que liderar. Porque si no lidero, no voy a transmitir valores, no voy a transmitir acciones y, por lo tanto, no podré continuar este proceso de mejora personal y social. Muy bien, pues yo quería acabar con esto, ¿eh? Muchas gracias. Alfredo. Buenas tardes. Quiero empezar con una pequeña advertencia, es que después de estas dos doctas exposiciones toma la palabra alguien que es economista y que ha sido consultor. Posiblemente ser economista y consultor son las dos cosas menos serias que se pueden ser en la vida. Entonces, bueno, les pido que no entren en pánico, pero que bajen un poquito las expectativas. Pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, Belén nos ha contado lo que es el tercer sector, Carles nos ha contado cómo interviene o cuál es la metodología básica del tercer sector. Yo durante estos 20-25 minutos que tengo asignados, voy a intentar contarles qué están haciendo hoy en día las entidades sociales dentro del mapa de vulnerabilidad que existe en nuestro país y cuáles son, sobre todo, los grandes retos a futuro que tienen las entidades sociales dentro de cada uno de esos ámbitos de vulnerabilidad. Hablar del mapa de vulnerabilidad completo de este país nos llevaría todo el año de la cátedra del profesor y porque, por desgracia, son muchos las vulnerabilidades que tenemos. Entonces, en estos pocos minutos, lo único que voy a hacer es esbozar algunas de las ideas fundamentales y luego, además, encantados, durante el debate o durante el tiempo que estemos después, cualquier pregunta adicional, encantado en hablarlo. Vamos, para que pedagógicamente la exposición sea más sencilla, vamos a usar una pequeña clasificación de vulnerabilidades, una clasificación que es la que la usamos en Fundación La Caixa y que yo creo que tiene mucho sentido porque muy sencillamente refleja una foto bastante completa de las distintas vulnerabilidades, pero no deja de ser nada más que una clasificación meramente académica. Estamos hablando de 4 ámbitos de vulnerabilidad, estamos hablando de la discapacidad, las personas mayores vulnerables, la enfermedad o la salud
y la pobreza y la exclusión social. Voy a pasar un repaso muy rápido de ellas. Insisto que esto es una clasificación meramente académica, porque, entre otras cosas, un mismo hecho lo podríamos clasificar en los 4 sitios. Una persona que tiene Alzheimer posiblemente sea una persona mayor, posiblemente es una enfermedad, posiblemente es una discapacidad, e incluso hay muchos casos que posiblemente esta persona esté en situación de pobreza o de exclusión social, con lo cual el mismo hecho puede estar en todos los sitios. O también, por desgracia, nos encontramos que normalmente las vulnerabilidades no vienen solas. Las personas vulnerables, por desgracia, acumulan dentro de sí varios aspectos de vulnerabilidad, lo que llamamos multivulnerabilidad, con lo cual estas clasificaciones, insisto, que no tienen nada más como finalidad que hacer una explicación más sencilla. Intentaremos ir rápidamente por cada una de estos componentes. Y vamos a empezar por la discapacidad. Solamente a título informativo, en España hay 3,8 millones de personas que tienen alguna discapacidad, de los cuales 1,9 están en edad teóricamente laboral. Sería en teoría el 6,5% de la población activa en España. ¿Qué están haciendo al día de hoy las entidades que trabajan con la discapacidad? Un primer punto, y no sé si aquí hay alguna entidad que esté en este sector. Estas entidades tienen fama, y yo creo que es correcto, de ser las entidades posiblemente más innovadoras que hay en el sector social. Han ido muy por delante de otras entidades en sus avances, en sus técnicas de intervención. Hoy en día estas entidades básicamente están haciendo 4 cosas. En primer lugar, acciones que mitigan el impacto físico o emocional de la discapacidad. Y ahí está todos los temas de la fisioterapia, la logoterapia, la terapia ocupacional, los psicólogos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, están trabajando en la inserción laboral de personas con discapacidad. Y España en esto estamos bastante avanzados y estamos trabajando tanto en aquellas personas que están más alejadas del mundo laboral a través de los centros ocupacionales, que es ir empezando poquito a poco a que tengan capacidades laborales, o ya aquellas que están más cercanas a dar el salto al mercado laboral ordinario a través de los centros especiales de empleo. En tercer lugar, y muy importante, y ahora hablaremos con más profundidad, están trabajando ya en los talleres de autonomía personal, que significa que las personas con discapacidad, y sobre todo con discapacidades más severas, tengan la capacidad por sí mismas de poder hacer las actividades básicas y ordinarias que implican una vida común, ¿no? Entonces, ahí están trabajando mucho. Y por último, y muy relevante, están trabajando en el respiro familiar. La discapacidad normalmente es un duro carga que asume la familia y para los cuales la ayuda en darles respiro, en darles espacio de tranquilidad, pues es un elemento muy importante. Pero lo importante no es lo que están haciendo ahí, sino cuáles son los retos que tienen las entidades que trabajan con la discapacidad. Los distintos retos que ahora vamos a ver, los 5 o 6 retos que tienen un denominador común, que es dar un paso adelante en lo que es la autonomía personal. Necesitamos que las personas con discapacidad sean lo más autónomas posibles. Y esa autonomía personal tiene varias dimensiones. En primer lugar, la autonomía jurídica. España, aunque sea con 15 años de retraso, por fin ha modificado su legislación y ha eliminado el concepto de incapacitación que existía y el concepto de tutela, por la cual las personas con discapacidad perdían su capacidad jurídica de obrar y se entregaba esa capacidad jurídica de obrar a su tutor. Eso afortunadamente ha desaparecido, ya estamos alineados con las convenciones internacionales y lo hemos sustituido por el concepto de curatela, que significa, lo que quiere decir es que la persona con discapacidad tiene todo el derecho a poder obrar, a poder tomar sus decisiones, pero lo que se crea a su alrededor es un conjunto de personas que lo que hacen es ayudarle, apoyarle, asesorarle para que pueda tomar de manera autónoma esas decisiones. Aquí, ¿cuál es el reto para las entidades? Para las entidades que estáis trabajando en discapacidad, convertiros en entidades que hagan la labor de curatela, que estén al lado de la persona con discapacidad para ayudarle, apoyarle en esa toma autónoma de decisiones, a la persona con discapacidad o a la persona que es el curador de la persona con discapacidad asesorándole. Esto es muy común, por ejemplo, en complejos procesos administrativos o legales en donde se necesita el apoyo de expertos para que al final la persona con discapacidad pueda tomar sus propias decisiones. Pero no solamente en el ámbito jurídico, sino también en el ámbito operativo.
apego. Y el gran salto que damos desde la vida autónoma es llegar a la vida independiente. Y vida independiente significa que la persona con discapacidad pueda decidir en todo momento dónde quiere vivir y con quién quiere vivir. Y obviamente tener los apoyos para hacerlo, porque si no es imposible, si no tiene esos apoyos no se puede hacer, ¿no? Y las entidades están trabajando en conseguir eso. Y están trabajando en 3 dimensiones. En primer lugar, con las personas con discapacidad, porque para conseguir esa vida independiente lo que hay que hacer es formar, instruir a las personas con discapacidad para que algún día lleguen a poder vivir de manera independiente. Y ahí se están haciendo cosas maravillosas, incluidos recursos habitacionales que poquito a poco van haciendo que las personas con discapacidad poco a poco vayan viviendo en pisos autónomos hasta que ya al final diga, ya lo he conseguido, ya puedo vivir de manera independiente. Pero no solamente con las personas con discapacidad, sino con sus familias. Tradicionalmente la familia muchas veces ha sido el freno, y es comprensible, pero ha sido el freno a esa vida independiente de las personas con discapacidad. Daba miedo que mi hijo, mi hija, que tiene una determinada discapacidad, dejarle que haga su recorrido vital, ese exceso de protección. Entonces, trabajar con las familias para que sean de verdad motores en el proceso de autonomía y de vida independiente es esencial. Y en tercer lugar, trabajar con la comunidad. La comunidad, nosotros todos, todo el entorno del territorio tiene que crear entornos inclusivos para las personas con discapacidad. Y tenemos que hacer que haya redes de apoyo comunitario que permitan incluir a las personas con discapacidad como actores con todos los derechos, ¿no? Entonces, el crear esas ciudades, esos entornos, esos territorios inclusivos es otra de los grandes retos que tienen las entidades. Seguimos. Decíamos que era uno de los sectores más innovadores. Voy a dedicar 2 minutos porque yo creo que merece la pena por innovador a uno de los conceptos que en estos momentos son conceptos estrella dentro del mundo de la discapacidad, que es los presupuestos personales. ¿Esto qué significa? A ver, escúchenme porque es un tema complejo, Hoy en día, las entidades que trabajan con personas con discapacidad reciben fondos, ya sean de carácter público, de carácter privado, donaciones, lo que sea, y con esos fondos lo que hacen es establecen programas de trabajo, de apoyo a las personas con discapacidad. Y le dicen, oye, pues mira, yo hago contigo este programa muy individual, muy centrado en la persona, como explicaba Carles, lo que quiera, pero es la entidad la que tiene los fondos y la que ofrece el programa de intervención a las personas. ¿Y si cambiamos el paradigma? ¿Y si ese dinero, en vez de dárselo a las entidades, se lo damos a la persona que tiene discapacidad? Y le decimos a la persona, con este dinero, tú utiliza aquellos servicios que te ofrece la entidad y que mejor se adecúa a lo que tú necesitas. Es dar un salto a lo que decía Carles de la intervención centrada en la persona a otra cosa más avanzada, y es que la persona es la propietaria de su intervención. Esto, que puede parecer una utopía, ya existe de una manera muy relevante en muchos países del norte de Europa, en países nórdicos y en determinados estados de Estados Unidos. Hay alguna experiencia piloto ya en España, en Girona concretamente conozco una experiencia. Y también les digo, genera una controversia brutal dentro de los expertos. Hay expertos que consideran que esto es maravilloso porque es ese dar un salto adicional a que la persona se convierta en propietaria de su proceso de intervención social, mientras que hay otros que consideran que esto lo que está haciendo es un proceso de mercantilización de los servicios sociales, ¿no? Bueno, simplemente que lo tengan en la cabeza porque el día de mañana va a ser algo que se podría llegar a aplicar no solamente a la discapacidad, sino a cualquier intervención social, ¿no? Bien, más retos. Voy rápido para que me dé tiempo, porque si no luego me regañan porque me paso. Inserción laboral. Aunque he dicho que en España tenemos una estructura bastante razonable de inserción laboral de personas con discapacidad, estamos todavía muy lejos de donde deberíamos estar. Mientras que en España la población activa es el 75% de la población, con las personas con discapacidad no llega nada más que al 35%. Tenemos todavía 40 puntos de diferencia. Aquí las entidades tienen que trabajar fundamentalmente en 2 líneas. Primera,
Crear nuevos espacios de empleo para personas con discapacidad. Hasta ahora, ¿qué ha ocurrido? Y seamos sinceros, es así, es triste, pero es así. Los empleos que ofrecemos y para los que formamos a las personas con discapacidad suelen ser empleos de muy bajo valor añadido. Son empleos casi secundarios o mínimos, irrelevantes. Empleos que, por otro lado, son los primeros que desaparecen cuando hay un proceso de digitalización o de mecanización dentro de las empresas. Hay otras áreas de empleo en donde las personas con discapacidad pueden jugar de manera absolutamente competitiva. No quiero hacer spoiler, pero dentro de muy pocas semanas se va a publicar en España el informe de un proyecto que se lleva bastantes meses trabajando de una lista muy exhaustiva de posiciones laborales para personas con discapacidad en lo que llamamos el sector de empleo verde, el sector medioambiental que al día de hoy ofrece infinidad de oportunidades y que hay una necesidad de mano de obra no cubierta, pues hay un montón, una larguísima lista de posiciones laborales que pueden ser atendidas maravillosamente por personas con discapacidad. Eso por un lado, y las entidades sociales tienen que estar ahí, tienen que estar creando itinerarios formativos novedosos para personas con discapacidad. Y en segundo lugar, tienen que estar trabajando con las empresas para que las empresas asuman su cuota de responsabilidad social con las personas con discapacidad. Hasta ahora, el contratar a una persona con discapacidad dentro de mi empresa era casi un tema de cuota y de responsabilidad social corporativa. Pero no, tiene que ser mucho más. Es que la persona con discapacidad puede realmente hacer el mismo trabajo, si le ayudamos, si le apoyamos, que una persona normalizada con capacidades plenas. ¿Por qué? Pues porque las empresas lo que tienen que hacer, y de hecho ya ustedes seguramente saben, en estos momentos en el Parlamento hay una ley que se está discutiendo alrededor de esto, las empresas lo que pueden hacer y deberían hacer es hacer una reingeniería, una transformación de sus procesos operativos para adaptarlos a capacidades diferentes. Si yo tengo un sistema de telefonía en donde puedo marcar por voz o donde puedo recibir llamadas sin necesidad de utilizar ni la mano ni los ojos, puede un operador de call center tener discapacidad o tener capacidades diferentes a una persona ordinaria. Pero para eso tengo que cambiar la tecnología y cambiar la forma de operar en mi trabajo. Y por último, y acabamos con la discapacidad, un reto que no tiene nada que ver con la vida autónoma que hoy en día tenemos y que en el fondo es un reto positivo, es que está aumentando de manera muy relevante la esperanza de vida de personas con discapacidad. Pero esto conlleva un efecto, y es que puede darse el caso de que desaparezca antes el cuidador que la persona con discapacidad severa, cosa que antes no ocurría. Entonces, hay que reestructurar los sistemas de apoyo, incluidos los sistemas de apoyo residencial, para dar cobertura a esta nueva necesidad. No simplemente mencionarlo y ahí está. Discapacidad. Pasamos al siguiente cuadrito que veíamos al principio, que es personas mayores. Y aquí, lo siento, debería haberlo puesto. Personas mayores vulnerables. Porque por el hecho de ser mayor no somos vulnerables. Uno de los grandes cambios que las entidades tienen que empezar a asumir es que yo todavía escucho, leo proyectos de entidades que dicen no, y tratamos con personas mayores de más de 65 años. Y esa es la definición que hacen de vulnerabilidad. Y me siento casi agredido. Yo tengo 67 y no me considero para nada vulnerable. La vulnerabilidad en las personas mayores no está en la edad. La vulnerabilidad en personas mayores está en la existencia de una serie de condicionantes físicas, cognitivas, económicas, sociales, territoriales, etcétera, que generan vulnerabilidad, pero no en la edad. Teniendo esto en consideración, hay dos grandes retos que tienen las entidades sociales que trabajan con personas mayores y que son las que centraremos un par de minutos en cada una de ellas. En primer lugar, la soledad no deseada. La soledad no deseada es la... Bueno, en primer lugar, la soledad no deseada no se da solamente en personas mayores, se da en jóvenes. Hace poco leía una estadística, un informe que hablaba de que más del 40% de los jóvenes españoles se sentían en soledad, lo cual me dejaba realmente preocupado, ¿no? Pero bueno, en el caso de personas mayores, la soledad no deseada tiene un impacto muy grave. Tiene un impacto muy grave porque afecta a otra serie de aspectos. En primer lugar,
Aspectos físicos. Está claramente demostrado que las personas que viven en soledad no deseada tienen mayor tendencia a la enfermedad, tienen más problemas de nutrición, hacen menos ejercicio físico, etcétera, etcétera. Las personas que viven en soledad no deseada y que por consiguiente tienen menos relación social y menos estímulos sociales a su alrededor, avanzan mucho más en su deterioro cognitivo. Tienen obviamente una situación emocional muchísimo peor y muchos estudios demuestran que se anticipa la dependencia. Se llega antes a situaciones de dependencia en aquellas personas que viven en situación de soledad no deseada que en aquellas que viven en un entorno social mucho más estructurado. ¿Qué hacen o qué deberían hacer las entidades sociales que trabajan con personas mayores en el ámbito de soledad no deseada? Dos cosas, una fácil y otra difícil. Empezamos por la difícil. La difícil es detectar los casos de situación de soledad no deseada. Porque claro, aunque solo sea por lógica de la definición, una persona que vive sola y que no tiene entramado social a su alrededor, es mucho más difícil saber que está sola, porque no tiene nadie que detecte esa soledad, ¿no? Por consiguiente, ¿dónde se detecta la soledad no deseada? Se detecta en el territorio, se detecta en la comunidad en donde viven estas personas. Entonces, por eso, el gran trabajo y el gran reto a futuro de las entidades sociales son aquellas que desarrollan programas comunitarios de detección de personas en situación de soledad no deseada. Trabajando con los comercios, trabajando con las farmacias, trabajando con las parroquias, trabajando con los centros de atención primaria, etcétera, que son a donde van todos los días estas personas en situación de soledad y que de alguna manera se puede alertar de que viven en esa situación. Una vez que detectamos la situación de soledad no deseada, lo relativamente más fácil es solucionarlo. Solucionarlo significa acompañar a estas personas para empoderarlas. Pero para empoderarlas, y Carlas hacía mención a una conferencia que les ruego encarecidamente que vean en YouTube, porque es maravillosa, del profesor Yanguas, director científico del programa de personas mayores de Fundación La Caixa, que dio en este mismo espacio. Las personas con soledad no deseada no solamente hay que crearles lazos sociales, que sí, por supuesto, pero el gran reto es dar un sentido a su vida. Es que realmente estas personas, cuando se levanten por la mañana, estas personas muy mayores que se levanten por la mañana, no solamente sepan que tienen alguien con quien hablar, sino que tienen un sentido y que pueden dar respuesta a esa pregunta jorobada. Y muchas veces, por aquí veo a mi hermana, nuestro padre falleció hace relativamente poco y lo decía muchas veces, ya muy mayor, con 90 y muchos años, decía, ¿y yo ya qué hago aquí? El dar esa respuesta al ¿y yo ya qué hago aquí? Es ese sentimiento de vida plena que las entidades tienen que dar a las personas que están en soledad no deseada. Segundo reto, la brecha digital. Yo estoy convencido que en muy pocos años esto habrá desaparecido, porque muchas de las personas que lleguen a esa situación de personas mayores ya vendrán con unos pasados más, no digo que de nativo digital, pero sí de haber tenido mucha más relación con el mundo digital. Pero todavía al día de hoy tenemos personas mayores que no tienen esas habilidades digitales mínimas para poder vivir en comunidad, en una comunidad que cada vez está más digitalizada. Y hoy en día no pueden casi ni pedir cita al médico, ni pueden entrar en el banco, ni pueden hacer tantas y tantas cosas en las que estamos maravillosamente orgullosos de la digitalización de nuestras vidas y no nos damos cuenta de que hay gente que no tienen esos conocimientos digitales. Hay muchas entidades sociales trabajando en romper esta brecha digital, solamente un tema que casi todas tienen en consideración, pero no, a veces no todas. No se habla o no se trata de enseñar informática, no. Lo que se trata es de dar los conocimientos en el mundo digital necesarios para que estas personas puedan vivir en comunidad. O sea, no se trata de enseñar Excel o PowerPoint, se trata de enseñar aquellos conocimientos digitales que necesitan las personas para poder relacionarse con el entorno, tanto personal como institucional, que tienen a su alrededor. Me quedan 10 minutos, profesor. Vale, siguiente punto, la salud o la enfermedad. Aquí simplemente decir que las entidades nada más que tienen, prácticamente no hay ninguna enfermedad en España que no tenga una entidad que atienda a esa enfermedad.
suelen ser entidades pequeñas, entidades a veces poco profesionalizadas, y su reto está en conseguir una mayor profesionalización y en conseguir el dar una cobertura lo más amplia posible a las necesidades, no solamente de la persona enferma, sino de toda su familia. Sí, quisiera dedicar solamente un minuto a una enfermedad concreta, porque además difiere un poco en el enfoque del resto de enfermedades. Y es la gran epidemia del siglo XXI, la gran epidemia del post-COVID, que es la salud mental. Lo leemos todos los días de que es la gran enfermedad oculta o ya no tan oculta que tenemos en nuestro entorno. Es una enfermedad que además cubre o afecta a la mayor parte de todo el mundo, a todas las clases sociales, a todas las edades, a todos los géneros. Sin embargo, tenemos una especial emergencia social en 3 colectivos, y me voy a centrar solamente en uno, que es el de la infancia, adolescencia y juventud, y luego también importante en las mujeres y en los colectivos en riesgo de pobreza y exclusión. Todos estos colectivos, como luego veremos al final, de alguna manera, dentro de su vulnerabilidad, se ven afectados por los problemas de salud mental. Infancia, por desgracia, casi todos nosotros seguro que conocemos personas, niños, niñas, jóvenes, que han tenido deseos de suicidio, que tienen trastornos de conductas alimentarias, que están en procesos depresivos, que tienen adicciones, que tienen comportamientos disruptivos. Todos estos son problemas de salud mental. Y nuestro futuro, el futuro, las generaciones futuras tienen esta lacra. Necesitamos trabajar con ese colectivo y con esa problemática. Y para eso las entidades tienen que trabajar básicamente en tres dimensiones. En primer lugar, en la sensibilización y la prevención. Aquí es el dicho ese de es preferible prevenir que curar, si en algún sitio es aplicable, es aquí. Es preferible prevenir un intento de suicidio infantil que no curar un intento de suicidio infantil, porque a veces esos intentos se convierten en realidad, ¿no? Entonces, la prevención y la sensibilización hay que hacerlo en todos los espacios, hay que hacerlo en los colegios, hay que hacerlo en las familias y hay que hacerlo con contundencia y con vehemencia. Hay que explicar a los chavales el impacto negativo de las redes sociales, hay que explicar a los chavales el impacto negativo de las drogas, hay que explicar a los chavales el impacto negativo de los comportamientos no inclusivos, hay que explicar todas estas cosas, hay que explicarlas, porque son las que generan luego los problemas de salud mental. En segundo lugar, hay que hacer una detección temprana. Cuando el niño o la niña ha intentado suicidarse, a lo mejor todavía estamos a tiempo de curarlo, pero ya hemos llegado bastante tarde. Deberíamos haber empezado a trabajar con anticipación. Y en tercer lugar, hay que hacer un apoyo psicosocial, pero integral, no solamente atendiendo psicológicamente al niño o a la niña, sino atendiendo y trabajando sobre esas condiciones del entorno que han provocado esa situación de salud mental. Y acabo en estos 7 minutos que me quedan, con el último ámbito de pobreza y de exclusión, del último ámbito de vulnerabilidad, que es cuantitativamente el más importante, que es el de pobreza y exclusión. Porque aunque a lo mejor a veces no los veamos, o a veces nos asomemos a las ventanas y decimos que no los vemos, en España hay muchas personas en situación de pobreza y exclusión. Concretamente en España, un 26% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión. Y en España, un 7,7% de la población está en condiciones de pobreza severa. 3,6 millones de personas en España viven en situación de pobreza severa. De hecho, y siguiendo sistemas homogéneos de cuantificación, somos el 4.º país de Europa con una mayor tasa de pobreza. Y lo que es casi peor, somos el 5.º país de Europa en peor tasa de igualdad. Bueno, esto lo generan un montón de factores. Lo generan factores de ámbito económico, el desempleo, la pobreza laboral, la vivienda, 1000 veces dicha la vivienda, o
aspectos de carácter social, los delitos contra la mujer, los déficits formativos, la dificultad de arraigo de la población migrante, etcétera, etcétera. Con el agravante de que los problemas de pobreza y de exclusión normalmente se presentan en una situación de multivulnerabilidad. Una persona que es pobre y está en situación de exclusión social normalmente se ve afectado por numerosos elementos de vulnerabilidad. Y esto significa que las entidades tienen que trabajar no solamente sobre una dimensión, sino trabajar de una forma muy holística. Son muchos los colectivos que en España viven en pobreza y exclusión. Hemos seleccionado exclusivamente 2 como colectivos muy representativos y dedicaré 2 minutos exclusivamente a cada uno de ellos. En primer lugar, infancia y familia. Y cuando hablamos de infancia y familia, hablamos de toda la familia, pero obviamente el elemento más vulnerable es la infancia, y estamos hablando de pobreza infantil. También aquí, en España, el 27,4% de los niños que viven en España viven en situación de riesgo de pobreza. Y el 5,7% de los niños viven en situación de pobreza severa. Las acciones sociales, ¿hacia dónde tienen que ir encaminadas? En 3 dimensiones. En primer lugar, trabajar sobre los niños y las niñas. Y trabajar en muchos aspectos, de una forma muy multidimensional. Trabajar en el aspecto físico, obviamente de cubrir necesidades básicas, de hábitos saludables, de alimentación. En el aspecto psicoemocional. En el aspecto, permítame 20 segundos, en el aspecto educativo. Siempre se ha dicho que la educación es la palanca para salir de la pobreza, y hay que conseguir que esto sea así. A veces hablamos con cierta frivolidad sobre la meritocracia y no nos damos cuenta que en la carrera de la vida hay muchos niños que empiezan la carrera mucho detrás, corren sin zapatillas y con una mochila cargada de piedras. Y hay que aplaudir al que llega primero, porque sí, claro que sí, que es importante la meritocracia, pero no hay que olvidar que ese otro niño ha corrido en condiciones mucho más adversas y mucho más diferentes. Pero hay que trabajar también sobre la familia, y la familia significa trabajar para que la relación de la familia parento-filial sea correcta, pero sobre todo trabajar con los elementos que generan vulnerabilidad en la familia. Aquellas entidades que trabajan solamente sobre el niño y se olvidan de que en la familia tienen un problema de vivienda, o que la familia tiene un problema de que no trabajan ni el padre ni la madre, de que la familia tiene una situación de pobreza económica, no estamos terminando de solucionar el problema. Y en tercer lugar, hay que trabajar sobre los centros escolares. Los retos a futuros. 3 retos que quiero dejar claros. En primer lugar, hay que trabajar con esa multivulnerabilidad que tiene la familia, no trabajar solamente sobre el niño y la niña, sino todos los elementos que generan vulnerabilidad y pobreza dentro de la familia. En segundo lugar, y muy importante, trabajar en el entorno 0-3 años. Todos los estudios científicos demuestran que el impacto en el desarrollo intelectual futuro de inadecuadas vidas entre los 0-3 años, de reducción en los estímulos sensoriales en los niños y niñas de 0 a 3 años, tiene un impacto gravísimo en su desarrollo intelectual futuro. Hay que trabajar en esa franja de edad. Hay que gestionar el tránsito de la infancia a la juventud tan complicado, y hay que trabajar en las vulnerabilidades que tiene el territorio. Cuando una familia es vulnerable y está en situación de pobreza, normalmente vive en un territorio vulnerable y en un territorio que es agresivo. Si no trabajamos con las vulnerabilidades de ese territorio, cuando el niño y la niña salga de nuestro recinto protegido, va a ir a un territorio que va a ser adverso y vulnerable para él. Y mi última transparencia y mi último colectivo habla de un colectivo que hemos escogido porque nos parecía especialmente representativo, que es el de personas sin hogar. ¿Por qué? Porque, primero, por la importancia cuantitativa que tiene. En España hay cerca de 40.000 personas que viven en la calle y que no tienen un techo en donde cobijarse. El tema es que estas 40.000 personas no responden a un perfil concreto, sino es un estado al que han llegado un montón de colectivos.
personas con problemas de drogadicción, reclusos, mujeres víctimas de maltrato de género, gente, chavales extutelados, etcétera, etcétera. Y han llegado a esa situación. El otro día oía una afirmación muy certera de Marc Simon que decía que esta situación refleja un doble fracaso. El primer fracaso, el del sistema social, que no ha podido trabajar con esas vulnerabilidades sociales individuales y que ha llevado a que esas personas acaben en la calle. Y en segundo lugar, el fracaso del sistema asistencial para el sinhogarismo. El sistema tradicional era un sistema que decía: yo no le puedo dar un piso a una persona que es drogadicta o a una persona que tiene un problema de salud mental o a una persona que es alcohólica. Bueno, primero curemos todos esos temas y cuando la persona esté normalizada yo ya le puedo meter en un piso. Obviamente eso significa que nunca se solucionan los problemas. Ha cambiado el paradigma de intervención ya desde hace varios años y hoy en día la filosofía del sinhogarismo se centra en lo que llamamos el housing first. Es primero demos un techo y una vez que tengamos techo todos esos problemas se solucionan muy fácilmente, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya empiezan los programas de inclusión social de todas estas personas. Retos a futuro, y son retos que además están comprendidos dentro de la Estrategia Nacional de Sinhogarismo recientemente publicada y que son básicamente 4. En primer lugar, obtener un parque de viviendas. Lógicamente, si no hay viviendas ni siquiera para los jóvenes en situaciones normalizadas, difícilmente vamos a encontrar viviendas así para personas sin hogar, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, y ahí están surgiendo, no entro en ellos, pero que sepan simplemente que están surgiendo incluso iniciativas, no solamente sociales y públicas, sino privadas. Y empieza a haber incluso fondos de inversión que están generando activos inmobiliarios para luego ser cedido a personas sin hogar, a entidades sociales que trabajan con personas sin hogar, lo que llamamos el mundo de la economía, de la inversión de impacto. Hay que dar un especial tratamiento a el sinhogarismo femenino, que es creciente y que es muy multivulnerable porque la mujer que está en la calle arrastra una dura vida llena de vulnerabilidades, y al sinhogarismo juvenil, que también es creciente. Y por último, hay que intentar, dentro de lo posible, prevenir el sinhogarismo o al menos trabajar en las fases más tempranas del sinhogarismo. Cuando una persona lleva menos de 6 meses viviendo en la calle, las tasas de éxito en su reinserción son muy elevadas. Cuando es una persona que ya está cronificada en la calle, las posibilidades de éxito son mucho más bajas. Y solamente quiero terminar con un pequeño agradecimiento personal. Un agradecimiento personal a todas las entidades que estáis aquí o las que nos puedan estar escuchando por el trabajo que hacéis. Gracias a vosotros, pues esta sociedad es un poco diferente, es un poco mejor, y ese concepto que no sé si hoy en día a lo mejor no está muy de moda, que se llama justicia social, y que hace que nuestra sociedad sea más ética y más moral y nos diferencie de las leyes de la selva. Gracias por el trabajo que hacéis y gracias a todos. Bueno, está claro que aquello de rebajen ustedes las expectativas era una mera treta de buen expositor, ¿no? Esto, les decía yo al principio que cualquiera de los temas que iban a tratar cada uno de los ponentes daban para una sesión entera. Alfredo ya la ha consumido, entonces le debemos a Carles y a Belén la respectiva, quede el compromiso de encontrar el momento adecuado. Vale, ustedes tienen la palabra, vamos un poquito forzados de tiempo, pero vamos a darnos 10 minutos, un cuarto de hora, si ustedes, quizá abusando de su cortesía, vamos a poder dialogar con algunos de ustedes. Vayan, sí, aquí por favor, utilicen el micrófono en la segunda fila, por favor. Y después en la sexta o séptima, sí. Usted después. Si son ustedes, por favor, los que van tomando la palabra concisos, pues nos da más tiempo a todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a la organización, gracias a los ponentes, porque ha sido absolutamente clarificadora las intervenciones. Y yo quiero enlazar con la última intervención. Creo que se está echando en falta
la organización social de la sociedad. Es decir, habéis hablado del tercer sector, pero habéis hablado del tercer sector de actividades que se realizan de apoyo a colectivos y a situaciones complejas, difíciles. Pero es que yo creo que tenemos que dar un paso adelante y lo planteo como un reto a la propia Fundación. Hay que ayudar a organizar a la sociedad, a la ciudadanía, para que nos pregunten los poderes qué queremos. Porque hay muchos temas que van a ser más fácilmente resolubles si se nos pregunta. Y tengo un ejemplo muy claro. Yo fui el presidente de una asociación que se llamaba Plataforma de Afectados por Hepatitis C, lo cual, para los que no lo sepáis, fue una experiencia de éxito absoluta, porque se nos permitió, a través de, primero, movilizaciones y después de negociación, una participación absoluta en la toma de decisiones de dar los tratamientos a los enfermos que estábamos afectados. Esa es una experiencia de éxito y se logró al 100%. Pero no existe. Realmente ahora hay que crearlas. Algunas entidades la estamos creando y se llama, la que yo presido, Sociedad Civil por la Salud. Parece que es básico que enfrentemos y que digamos a las administraciones qué atención primaria queremos, qué servicio de urgencia queremos, qué modelo de atención a los mayores queremos. Y no por las asociaciones de pacientes, sino la propia sociedad. Qué modelo de escuela queremos vinculado con la salud. En fin, podría seguir, pero que en definitiva, además de las entidades sociales, también tenemos que organizar a la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, por favor, allí atrás, muchas gracias, porque más que una pregunta es una aportación, vamos, es una reflexión adicional, ¿no? ¿Aló? Bueno, me ha quedado el sabor de... ¿sí? Me ha quedado el sabor de que estamos viviendo en un estado fallido, sin inclusión social, escuchando todo lo último y las estadísticas que nos han planteado. Sabemos que estas entidades sociales hacen un buen trabajo, indudablemente, ante la sociedad que está ofreciendo en estos momentos cualquier problemática social que tenemos. Mi pregunta es, y de una forma, ¿qué están haciendo las entidades sociales para trabajar paralelamente con el gobierno? Porque parece ser que le estamos haciendo la tarea al Estado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a agrupar. Por favor, aquí. Bueno, vamos, ya que tiene usted ya que está cerca, si me perdona. Vale. Perdón. Vamos a agrupar preguntas y tomamos buena nota. ¿Cómo soñaríamos la formación de profesionales en el ámbito universitario para el tercer sector? No me refiero a la intervención, un psicólogo, sino cómo formamos. Hay un posgrado en ESADE, financiado por Fundación La Caixa, de liderazgo en innovación social en el tercer sector, pero ¿soñaríamos en un grado en el tercer sector y cómo sería? Ya leo una a otra y ya os tomáis después la palabra en el orden que queráis, por favor. Muchísimas gracias por todas las intervenciones y a mí me gustaría añadir un reto más y es, o tal vez, bueno, pues una inquietud. Cada vez más las empresas, las instituciones que financian las entidades del tercer sector piden más reporte, más indicadores, unos sistemas muchas veces complejos para entidades que no está en su core ese reporte. Quizás sería bueno abrir un debate y una comunicación o algún programa incluso para tratar de simplificar y de llegar a un acuerdo, a un entendimiento, para que no se desvíe del objetivo, como decía Belén, de estas entidades a la hora de desarrollar su actividad, pero también de reportar y también en la captación de fondos que va condicionada. Yo creo que, bueno, pues compartir esa inquietud e invitar a ese debate. Muy bien, muchas gracias. Contestamos primero, veo otras dos manos, si me permiten, hacemos una primera ronda por parte de los ponentes. ¿Alguno de vosotros quiere intervenir? Yo quisiera contestar a dos de ellas. Primero, a lo que usted preguntaba. A lo que usted preguntaba. Lo que usted preguntaba. Las entidades sociales, aquí en España y yo diría que mayoritariamente, trabajan formando siempre un triángulo de colaboración público, privado, social. Y las entidades sociales lo que hacen es complementan
o es su objetivo, es complementar aquellos espacios en donde el sector privado o el sector público no llegan, pero siempre de manera coordinada. Y eso se da a todos los niveles, a nivel estatal, a nivel comunitario y a nivel municipal. Y se da en todo el territorio nacional. Siempre puede haber aspectos mejorables. Pero de verdad, no se preocupe usted en eso, porque no es que estemos haciendo el papel de... No, estamos complementando las entidades sociales, lo que hace el sector público y lo que hace el sector privado. Y con respecto a las entidades sociales y a la sociedad civil, sí, uno de los retos de las entidades sociales es ser el canalizador de buena parte de las inquietudes y de las iniciativas que tiene la sociedad civil, y que de alguna manera hay que canalizar. ¿Qué mejor forma de canalizarlo que a través de las entidades? Y como bien explicaba el Belén al principio, todo lo que es la parte de incidencia política, que estaría dentro de ese aspecto, es uno de los retos fundamentales que tienen las entidades. Belén quería también. Yo voy a contestar a lo de la formación universitaria. Entonces, a ver, tanto como un grado, creo que las acciones que realizan el tercer sector tienen que ver con, precisamente no lo demostramos nosotros, con un trabajo interdisciplinar y con un acercamiento a problemáticas desde la mirada de las distintas disciplinas. Entonces, yo no hablaría de un grado, quizás sí, de formación de posgrado, para que distintos profesionales que tengan una inquietud de trabajar en este ámbito puedan tener una formación especializada, bueno, de ver minuciosamente cómo es el sector, sus retos, sus necesidades, la forma de intervenir, etcétera. O sea, yo hablaría del posgrado. También hay iniciativas apoyadas por Caixa que tienen que ver con la formación en este ámbito, no solo en ESADE, sino también en el Ramon Llull, o sea que ahí están trabajando la Fundación siempre. O sea, yo creo que ese tipo de estructuras de formación posgrado son las más adecuadas, y obviamente ojalá que hubiera más y fuertes, que atendieran además de forma también especializadas a intervenciones. Muy bien, había dos preguntas. Perdón. Profesor. Bueno. Yo sobre el tema del retorno social, ¿no? Yo pienso que quien primero tiene que creerse que tiene que hacer un retorno social son las entidades. Y pienso que hasta que las entidades no tengan claro que hay que hacer una monitorización de lo que hacen y hay que revertir en la misma entidad, ¿vale? Para luego poder revertir a el financiador, a la comunidad, etcétera, etcétera, son ellas, ¿no? Yo pienso que a veces las entidades hacen, pero no paran. Hacen muy bien, pero hay un momento que necesitas un proceso de reflexión, ¿no? Y esto también iría ligado al tema de la comunidad, ¿no? Si no reflexionamos sobre hacia dónde vamos, parecemos pollos sin cabeza. Y tenemos entidades que a veces hacen esto, ¿no? Corren y no saben hacia dónde van, hasta que de repente se caen y desaparecen, ¿no? Y esto nos encontramos con muchas entidades, con mucha ilusión, con muchas ganas, que de repente desaparecen. ¿Por qué? Porque con que no han podido explicarse a ellas mismas primero y luego a sus financiadores, públicos, privados, ¿vale? Esto les hace que no tengan este proceso, ¿no? Explicarte lo que haces es invertir en ti. Y esto es lo que a veces muchas entidades no tienen claro, ¿no? Y esto también es un proceso de reflexión de la entidad, ¿no? De parar, pensar y hacia dónde vamos, ¿no? Muy bien. Allí al fondo, en la segunda parte de la sala, he visto dos palabras. Sí, por favor. Sí, lo primero agradecer, porque me han encantado todas las intervenciones, pero sí que me surge una duda que llevo tiempo pensando, ¿no? Sobre todo las personas, las entidades pequeñas que tenemos este gran reto de intervenir y conseguir impacto, resultados, etcétera, etcétera, y muy enraizadas en el territorio, porque somos las que permanecemos y las que menos cambiamos de profesionales, somos las que más nos mantenemos y las que más conocimiento tenemos del territorio. Y muy alineadas con lo que habéis planteado, ¿no? De ese salir de ese círculo vicioso de la precariedad, de empleos en B, de ayudas, de comida por aquí, la bolsa por allá, que es muy difícil porque has de generar cambios personales y cambios estructurales en tu entorno, ¿no? Para que de verdad tengan en sus manos la decisión de su propia vida. Pero ¿cómo poder seguir realizando esta tarea cuando las ayudas y las subvenciones a las que accedemos son anuales y los procesos de transformación de las personas no son de un año, sino de mucho tiempo más?
y cómo mantenernos también cuando las exigencias administrativas de la gestión de estas ayudas y de estas convocatorias son las mismas que para las grandes entidades y nos asfixian, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer las entidades que realmente estamos pegadas en el territorio y somos las que conocemos lo que está pasando, ¿no? Muy bien. Y allí al fondo, por lo menos, no, por favor, en la misma fila. Espera, estamos en la... Allí. Señora, un momentito. Sí, ahí. Ah, perdón. Vale, pues sean muy breves, por favor. Sí, muy breve, sencillamente porque, buenas tardes, realmente me ha parecido genial todas las exposiciones que se han realizado aquí, sobre todo el tercer ponente ha dado en el clavo, pero realmente hay muchas cosas que todavía quedan por decir. Vivimos en una sociedad de consumismo y realmente, como decimos, os voy a contar para todo el público que hay aquí, hemos pasado de la pandemia y pospandemia del 52% en Villa de Vallecas y Vallecas al 68% después de la pandemia. Personas con discapacidad se ha quedado horrorosamente más influenciados y más. Y realmente se ha cambiado una serie de cosas, como por ejemplo el artículo 49, que para muchos de nosotros no refleja en qué ha cambiado. Pues digo sinceramente, no ha cambiado en nada. Porque mientras no tengamos una sanidad correcta, un trabajo correcto, realmente no seguiremos avanzando. Y muchas empresas no cumplen el porcentaje de reserva de porcentaje de personas con discapacidad porque no les interesa, porque realmente, aunque parezca una peyorativa, somos un grano en el culo, así como lo sentimos. Y lógicamente no seguiremos avanzando, porque es más, en los centros de mayores no permiten que las personas con discapacidad viajen en los autobuses porque son muy caros. Y si realmente empezamos por ahí, ¿qué sociedad tenemos, compañeros? Muy bien. Por favor, en el medio, sí. Y ya al final, ¿eh? Vale, voy a intentar hacerme un poquito la idea de, porque son muchísimos datos los que habéis dado, pero me ha llamado la atención que comentabais que las personas que viven en la calle, si se les acoge en los primeros 6 meses de estar, pues como que es muy fácil su reinserción. ¿Cuánto más sería si no se llegaran a encontrar en esta situación? Entonces, con esta información me pregunto con todo este dinero que se comenta, es decir, 17 millones y todo, ¿cuántas personas podrían solventar su situación de no entrar en precariedad y cuántos casos podríamos evitar, ¿no? De decir, quizá con una distribución diferente, creo que es la raíz, ¿no? Y luego, por todo lo que han estado las aportaciones, pensaba, ¿qué modelo es más beneficioso? Se han dado datos de intervenciones, no sé cuántos millones de intervenciones, me lo he apuntado, que me ha parecido increíble, 47,8 atenciones al año, pero no pone nada de cuántos casos de éxito de todas estas atenciones se han dado, ¿no? Y 1 millón de voluntarios. ¿Qué modelo podría ser como más útil? Se ha mencionado que se trabaja en un triángulo de entidades sociales y gobierno y movimientos sociales, pero quizá hay algún equilibrio diferente o hay algún sistema diferente que pueda ser más eficaz, porque normalmente se habla de que en los servicios públicos, en temas diferentes, por ejemplo, hospitales, atención médica y todo esto, se invierte más en sanidad privada, pero se atiende más eficazmente en pública. Si pudiera haber un modelo público con más financiación que pudiera ser más efectivo, ¿no? O quizá crear más los movimientos sociales, ¿no? De decir, pues que nos empoderemos, ¿no? Ese empoderamiento al que llegábamos de forma individual, pues que lleguemos de forma social. Ale, Sí, que vale, hay más palabras pedidas. Allí al fondo y ya terminamos. Os siento de verdad, porque hay algunas otras palabras solicitadas, pero tenemos que terminar para no abusar de su cortesía. Por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Y mi felicitación a todos los ponentes por la intensidad y conocimiento que han demostrado, ¿no? Muy brevemente, solamente en relación con este fenómeno tan complejo y todos los elementos que
que intervienen. Se ha hecho alguna referencia de pasada a aspectos territoriales y demás. Me gustaría saber, por favor, cuál es su opinión entre los múltiples elementos que intervienen, concretamente esta situación, cuando estas situaciones se dan específicamente en el ámbito rural, con la de carencias añadidas y peculiaridades específicas que se dan en este ámbito. Muchas gracias. Vale, en el orden que queráis, ¿queréis tomar alguno de vosotros palabras? Yo quiero contestar a qué podemos hacer las que somos pequeñas. Yo creo que hay que hacer cosas que seguramente mis compañeros compartan. No hay entidades pequeñas, hay entidades que hacen una acción importante y la manera de poder sobrevivir es en red, como siempre. Nosotros tenemos que hacer un trabajo comunitario y el trabajo territorial es muy importante y de paso así hago un comentario a algunas otras referencias que se han hecho. Nosotros tenemos que posicionarnos no en soledad, sino junto con otros, haciendo un trabajo colaborativo para hacer de verdad una intervención más integral. Hay veces que las entidades que no tienen muchos recursos necesitan estar con otros para poder conseguir más recursos, o sea, no podemos conseguir más cosas si seguimos solamente mirándonos en la acción que hacemos individualmente y de forma pequeñita. Tenemos que unirnos a otros para precisamente esa potencia de intervención global permitir conseguir captar financiación de otro tipo de convocatorias. Y nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que salir un poco de lo que estamos acostumbrados a hacer para tener una mirada mucho más completa de las cosas. A mí esto es lo que me parece que es más adecuado. Yo iría hacia allá, hacia el trabajo comunitario, territorial y en red. Carlos. Por supuesto. Y a la especialización, ¿no? A veces queremos abarcar tanto que nos perdemos todo, ¿no? Entonces hay que, con lo que decía Belén, especializarse, porque la entidad de al lado se va a especializar en otra cosa y a partir de ahí sumaremos esfuerzos y podremos ser mucho más grandes, ¿no? Llegar no a más personas, pero sí mejor a todas las personas, ¿no? ¿Quieres añadir? Sobre la pregunta del territorio y la ruralidad. Sí, el territorio rural evidentemente agrava las vulnerabilidades o algunas de las vulnerabilidades que se dan en ese territorio, ¿no? De hecho, y no para hacer propaganda, pero Fundación La Caixa dentro de sus convocatorias tiene una convocatoria específica para el territorio rural, que la de este año saldrá dentro de un par de meses, y que donde lo que intenta es abordar esas problemáticas especiales de vulnerabilidad que se dan en el territorio rural y que como el propio territorio, las vulnerabilidades del territorio, agrava otras vulnerabilidades que tienen las personas que habitan allí. Bien, yo les puedo anunciar que la convocatoria que les hagamos a ustedes para septiembre, en mediados de septiembre, precisamente abordaremos estos temas desde la perspectiva rural, ¿no? Así que, de verdad, de nuevo, muchísimas gracias. Son ustedes, hay que agradecerles especialísimamente su admirable atención y paciencia con todos nosotros. Muchísimas gracias. Y a los ponentes, ¿no? Ahora nos ofrecen